¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos comenzando Orden del Día en una jornada muy particular, con un clima absolutamente mundialista después de la victoria de Argentina de ayer frente a Inglaterra, con 10 últimos minutos sobrenaturales. Hay un equipo normal, un equipo lógico, y lo que ha mostrado este campeonato 2026, que siempre han aparecido 10 minutos finales tremendos del equipo argentino. Pasó frente a Inglaterra, enorme fiesta, convocatoria como nunca en las calles de todo el país. Así que nada, eso por un lado. Por otro lado, otro tema muy importante que tiene que ver con lo que puede pasar en el Senado dentro de un rato, exactamente para las 12. Está convocada una sesión muy importante donde hay algunas dudas en torno a la posibilidad de quórum, en torno también a cómo van a terminar siendo los números finales, y con un marco de una muy dura disputa entre la vicepresidenta Victoria Villarroel y la titular del bloque libertario Patricia Bullrich en las horas de ayer posteriores al partido, cuando la vicepresidenta habría planteado la posibilidad de evitar la sesión convocada para este mediodía. Así que nada, un montón de cosas. Comienzo primero saludando a ella, Carolina Ramos. Ramos, ¿Cómo estás, le va? Pato? Qué bien. jornada, ¿no? ¿Viste? Todos un poco descansados. ¿Festejaste? Sí. Muy bien, bueno. Creía que iba a demorar más en volver a mi casa, pero volví algo así como a las 8:30 y ya más o menos estaban las calles transitables. Sí, me pasó lo mismo. Estuve ahí en el obelisco festejando con una colega nuestra, ¿sí? Con Vero Menaim, exactamente. Pudimos volver bien a casa, así que bueno, estamos todavía con ese aire festivo, ¿no? Del día de ayer. Pero, como bien dijiste, nos metemos en la agenda porque hoy casualmente sesiona el Senado, última sesión antes del receso invernal. Esto estaba planificado desde la semana pasada. Está claro que Patricia Bullrich quiere dar vuelta a la página después de lo que fue todo el caso de Manuel Adorni, recordemos, que hizo fracasar la última sesión. Así que vamos a tener esa convocatoria para las 12 horas, dentro de una horita, con especial atención en el quórum, Pato, porque el número está muy finito. Y también con especial atención sobre la ley principal que se va a votar hoy, que es la de inviolabilidad de la propiedad privada. Exactamente, porque es una ley que tuvo muchas idas y vueltas, lo vamos a estar repasando. Ayer se sumaron más borradores, más versiones distintas del texto. Ya estamos en 15, Pato, 15 versiones distintas de un mismo proyecto. Recordemos, iniciativa del ministro Federico Sturzenegger, pero son más a esta hora las dudas que las certezas, Pato. Bueno, tengo un montón de preguntas para Ramos cuando trate ese tema. Entre otras cuestiones, anticipo la primera, Carolina Ramos, el tema de la reciprocidad. Esto es, se habilita a la compra de tierras en la Argentina. Te pregunto después si vos, que tenés recursos, Ramos, podés ir a hacer lo mismo medianamente a Estados Unidos, a China. Vos decís España. que puedo ir a invertir en... Y te comprás 10.000, 15.000 hectáreas, Ramos. Me lo cuenta en un ratito. 11:03. Solabarrieta, Gonzalo, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Pato, para vos, para Caro. Vamos a estar hablando en un ratito nomás, con repercusión inclusive del ministro de Economía, Luis Caputo, de un nuevo proyecto que se aprueba dentro del marco del RIGI, régimen de grandes inversiones. Esto será en la provincia de Catamarca, así que en un ratito voy a estar contándoles todos los detalles, Pato. Bueno, muy bien. Vamos a los títulos, 11 de la mañana, 4 minutos, así empezamos. Les recuerdo los títulos. Sesión en el Senado. Está prevista la convocatoria para hoy a las 12 y se va a tratar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. También pliegos judiciales. Lo que anticipaba Gonzalo, el gobierno aprobó un nuevo proyecto minero dentro del régimen impositivo para grandes inversiones. Es de la minera Liex, operación de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, Catamarca. La inversión prevista es de 709 millones de dólares.
Agenda legislativa tras el receso. Las prioridades del Poder Ejecutivo serán reforma electoral y nuevo paquete de medidas económicas. Recordamos, también está allí todo lo vinculado a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Bueno, lo dicho, no se podía escindir, separar, dividir todo lo que estaba pasando en materia política del clima mundialista. Y nada, hay testimonios, hay historias. Diga Ramos, por favor, a ver. Sí, tenemos para compartir Sí. declaraciones del presidente Javier Milei respecto de la jornada de ayer, reiterando además que la Casa Rosada está a disposición de la selección argentina por si quisiese festejar allí. Él dice que no habría, digamos, funcionarios presentes, que se pondría la Casa de Gobierno a disposición del seleccionado para festejar. Esto es todo un debate, ¿no? Porque en el Mundial anterior, y Gonza recuerda también muy bien, esa foto en Casa Rosada no se logró. No se logró, con lo cual hay todo un debate por detrás. Esta mañana otra vez declaraciones de Milei diciendo que sus intenciones son despolitizar el tema. Veremos qué pasa, ¿no? Te digo una cosa, a ver, lo lógico, lo natural, lo previsible, puede siempre haber alguna modificación de muy último momento, pero lo más lógico es prever, en el caso de que haya una celebración acá, es un partido dificilísimo contra España, la más absoluta prescindencia de la selección, porque es como una marca de agua, de Messi, de Scaloni, es tomar distancia, ¿eh? Ya se hizo en el gobierno anterior, se hizo en otras oportunidades, tiene que ver con que la verdad, la idea de ellos, y que me parece muy atendible, es separar lo máximo posible el evento deportivo de otras cuestiones, ¿eh? Te pasó con la corrección extrema que tuvieron todos los jugadores, empezando por el técnico Scaloni, en la previa para separar temas en torno a lo que pasó con Malvinas, ¿eh? Sí. Así que la verdad, hoy yo creo que hay cero posibilidad, me parece. A Pero ver, bueno, Pato, si se vos verá. si Dale. me ayudan los dos Sí. con el raconto. La última imagen que tenemos de un presidente con un plantel después de una Copa del Mundo es la de Cristina Fernández de Kirchner, posterior al Mundial de Brasil, con la Argentina subcampeona, ¿no? Sí. Con lo que fue básicamente un 2014. reconocimiento en el 2014. 2022 no tuvimos No, la por imagen eso. presidencial porque Alberto Fernández había abierto la Casa Rosada para los jugadores decidieron en un contexto donde estaba todo totalmente colapsado y cortado en las autopistas. Pero además ahí había pasado... Y estábamos muy cerca de las fiestas también. No, pero además básicamente lo que pasaba era que el gobierno venía de punta con el amigo Chiquitapia, los candidatos de AFA habían También. sido otros en la presidencia de AFA, esto era todo colectora política para Chiquitapia. Chiquitapia fue el que dijo no, y los jugadores me parece que tomaron una distancia natural que yo creo que se va a preservar, me parece. Sí, puede Pero ser. bueno, vamos con el presidente Milei, que hablaba con colegas de Mitre ayer tras la enorme victoria argentina. Dale. Le quería preguntar, ¿cuánto le gustaría estar el domingo en New Jersey? Digo, vamos a seguir mirándolo desde Olivos, como corresponde. Sí, digamos, miré todos los partidos desde Olivos, lo miro desde Olivos. O sea, es más... Mismo lugar, digamos, misma ropa, todo igual. La misma ropa, es más, lo miro con una campera, digamos, ya saben de qué marca, ¿sí? De una petrolera, ¿sí? Y transpiro como un condenado, pero digamos, la única vez que me la saqué nos hicieron gol, así que no me la saqué nunca más. Por supuesto, y está perfecto. Digo, que uno recuerde, no hay ningún presidente que tome ese enorme riesgo por todo lo que tiene que ver con ficciones, con habladurías, con historias. Si hasta acá te fue bien, quédate ahí, no te muevas. Claro. Obviamente. Y además, ¿Para qué? No nos Dale. olvidemos que él Sí. ya lo dijo en Pero varias sí. entrevistas que él es de estilo bilardista. Pero ¿no? está En bien, este pero aspecto digo, de ¿para continuar qué? con las causas. Quédate ahí en el mismo lugar. Digo, mirá si vas y el resultado es otro. Sí, sí. No quiso ir Cristina, no quiso ir Alberto, Sí. no fue Alfonsín en el 86. Es lo que corresponde. Bueno, nada, estamos en orden del día con un mix de cuestiones, como se puede observar, pero ahí está ella, porque decíamos que hay dentro de un rato, 50 minutos, un hecho absolutamente importante en el Senado, diga. Sí, y vamos ahora sí a lo nuestro, Pato, porque a las 12, como bien decís, está convocada esta sesión en el Senado
con varios temas, pero vamos a resaltar el principal que tiene que ver con esta ley que se dio en llamar inviolabilidad de la propiedad privada, y bajo ese título, Pato, esconde un montón de modificaciones en materia de, por ejemplo, expropiaciones, requisitos más duros para expropiar una empresa, desalojos más ágiles, tanto para ocupaciones ilegales como para inquilinos por falta de pago, temas que tienen que ver con el registro del inmueble, pero en este caso, Pato, vamos a focalizarnos en el tema más ríspido de esta ley, de este proyecto, que son los cambios a la ley de tierras rurales, que data del 2011, no es tan antigua esta ley si la comparamos con otras, pero que lo que busca el gobierno es un cambio radical respecto de esta norma, y lo vamos a ver ahora, porque básicamente lo que hace es quitar restricciones que existen actualmente para la compra de tierras por parte de extranjeros, por parte de particulares extranjeros. No hablamos de los estados, que sí lo van a tener prohibido, pero eso lo vamos a charlar más adelante. Entonces, en el día de hoy veremos qué pasa primero, ¿no? Porque así como Argentina tiene que ganar el domingo, acá tiene que haber quórum para arrancar la sesión. Claro. Es un número que está muy finito y luego, por supuesto, tienen que aparecer los votos. Pensemos, Pato, que el oficialismo hoy no está teniendo el apoyo de todos los bloques que llamamos dialoguistas. No es simpático votar que te puedan comprar 30 o 40 mil hectáreas en tu provincia. Absolutamente. No Voy a poner un solo caso ver. como ejemplo sin extender demasiado. El bloque Convicción Federal, que es el peronismo no kirchnerista, digamos, que lo encabeza Carolina Moisés, está planteándose muy fuertemente en contra de este proyecto. Tienen un dictamen alternativo. Ahí te da la pauta de que a la Libertad Avanza no le sobran los números. Tampoco en el radicalismo, Pato, hay unanimidad respecto a este tema. Así que lo ponemos bajo un manto de incertidumbre, que es lo que va a pasar con esta ley. Este proyecto, reiteramos, flexibiliza la ley de tierras rurales, que es la 26737, que data, como decía, del año 2011. El vocero Adrián Rabier habló del tema en su conferencia de prensa de esta semana. Dijo, la norma criminalizó de facto la compra de tierras por parte de extranjeros. Y este que estamos viendo en pantalla es el eje, el corazón de este proyecto, que es básicamente eliminar los límites para la compra de tierras por parte de particulares extranjeros. ¿Cuáles son esos límites hoy en día, Pato? 15% del territorio nacional, o sea, hasta un 15% puede estar extranjerizado, más de esa cifra no. Misma cifra para provincias y municipios. Es muy interesante, Pato, ayer estuve mirando el registro, hay un registro nacional de tierras rurales, y vos ves el mapa y actualmente ninguna provincia supera el 15%. O sea, estamos bien en materia de extranjerización de tierras. Pero si vas a ver los departamentos... Pero perdóname, ¿ese límite quedaría derogado? Quedaría derogado. Quedaría derogado. Si te vas estoy a ver los hablando del departamentos, sí. mapa de hoy. Sí. Hoy ninguna provincia supera ese límite. O sea, estamos en regla, digamos. Pero si vas a ver los departamentos... Sí. Hay departamentos con más de la mitad de su superficie territorial en manos de extranjeros. En el caso de Salta, Salta es la provincia más extranjerizada, está en el orden de un 11%, y hay departamentos como Molinos, por ejemplo, más de la mitad está en manos de extranjeros. Así que eso es un dato muy interesante a tener en cuenta. Mucho barrio cerrado ahí, ¿no? Además de explotaciones. Y esto empieza, recordamos, corregime si no es así, con las enormes compras que hacía un industrial italiano, Benetton, comprando campos para producir ovejas, criar ovejas, y él tener lana, que se dedicaba a fabricar suéteres y pullovers. Pero bueno, después está Lewis, en Corrientes hay mucho territorio en mano extranjera también. Sí, ahora después en la última placa tenemos un detalle del mapa. Bueno, entonces sigamos, las restricciones actuales que se eliminan, 15% del territorio nacional, el máximo de 1000 hectáreas en la zona núcleo por individuo, y también, atención con esto, prohibición de adquirir tierras que estén lindantes con cuerpos de agua, o sea, lagos, básicamente, ¿no? Esa restricción también se elimina. Esto lo advierte muy fuertemente, por ejemplo, desde La Pampa. La Pampa es una provincia muy seca, tiene una lucha histórica con el agua, y ahí los senadores de La Pampa están advirtiendo, ojo, porque esto puede provocar que esas tierras queden en peligro, tierras lindantes con fuentes hídricas. Hay reservorios de agua dulce en el noreste que también tienen las mismas características. Exactamente. Que son pocos los reservorios. Vale. Vamos a la próxima placa con más detalles de este proyecto. Los estados extranjeros, bueno,
Voy a aclarar Dale. esto. Esto me estoy basando en el último borrador disponible, Sí. que es la versión 13. 13. Y hubo 14 y 15, ¿no? Después de esa versión hubo 2 borradores más, con lo cual esto pudo haber cambiado en las últimas horas. Es un texto que se va a estar cerrando en el mismo recinto. Esto es un riesgo que asumió Patricia No es lo Bullrich. más prolijo, ¿no? No es lo más prolijo, es bastante riesgoso para el oficialismo, pero bueno, decidieron jugársela, digamos, ¿no? Estados extranjeros van a seguir teniendo prohibida la compra de tierras y en el caso de empresas públicas extranjeras y sociedades con participación estatal extranjera, van a tener que requerir autorización, tanto de la provincia donde se van a radicar los extranjeros, como de parte del Poder Ejecutivo Nacional. Y otro tema es lo que pongo entre comillas, ¿Qué es eso? silencio administrativo positivo. Esto hay que ver si no se elimina igualmente, Pato. Pero, ¿qué es el silencio? Cuando en un determinado plazo legal no hay respuesta ni de la provincia ni de la nación, se considera que la autorización está concedida, está convalidada. Claro. Porque hubo una omisión, hubo una tardanza de la administración pública y por lo tanto se considera que esto fue aprobado. Esto fue incorporado en la ley bases, Pato. Me suena medio chino esto, ¿no? ¿Por Digo, qué medio chino? Y porque la verdad, ¿por qué vas a apresurar esto? Porque esto quedas al albur de que alguien demora el expediente y no se manifieste. Absolutamente. Bueno, a eso me refiero, esto es ¿no? lo que está cuestionando Demasiada generosidad para con el comprador, ¿no? Sí, esto Claro. lo está cuestionando la oposición, se incorporó en la ley bases, esto es una modificación de lo que es el procedimiento administrativo, esto del silencio positivo. Vamos a ver si prospera, insisto, yo no sé si esto va a quedar en el dictamen final. Pero bueno, en definitiva, las empresas con participación estatal no van a poder adquirir sin límites, sino que van a tener que tener autorización de provincia y de nación. Vamos a la próxima placa con más detalles. Se prohíbe, esto es importante, la utilización, y bastante lógico, ¿no?, de testaferros, sociedades pantalla o personas interpuestas, o sea, de terceros, para ocultar quién es el verdadero comprador extranjero, mejor dicho. Esta conducta implica una simulación ilícita y fraudulenta, es lo que dice el texto, la última versión del texto con la que contamos. De modo tal que no tendría por qué haber trampas, digamos, en la compra de tierras, al menos hay una salvaguarda. Veremos qué pasa con esto. Vamos a la siguiente placa y acá es interesante esto, Pato. ¿Vos recordabas que en el DNU 70, el famoso DNU desregulador, que fue la primera gran medida del gobierno de Milei, se derogaba totalmente la ley de tierras? Digo, porque por ahí nos olvidamos. O sea, esto no es una ocurrencia de ayer. Decís. No es una ocurrencia de ayer. El gobierno ya lo intentó en este mega DNU desregulador, el 70/23, pero también recordarás, Pato, que ese DNU fue mega judicializado por distintos sectores. Y en este caso hubo un centro de veteranos de Malvinas, lo quiero leer el nombre, Centro de Excombatientes Islas Malvinas, el CECIM de La Plata, que judicializó este tema, presentó un amparo. En una primera instancia, el tribunal de primera instancia rechazó este amparo. El organismo apeló y la Cámara Federal de La Plata le dio la razón al CECIM, o sea, concedió la cautelar. El caso está en la Corte Suprema y hasta que la Corte no lo resuelva, por supuesto, la ley ahora está vigente. Por eso digo, el gobierno intentó derogarla por completo. O sea, acá no estamos hablando de una... sí quedaría derogada si se vota esto hoy, ¿o no? No por completo, se modifica. Está. Por eso, el gobierno intentó derogarla. No pudo por DNU, ahora va por el Congreso, pero no una derogación total, sino una modificación. Igualmente, los límites que están hoy para la compra de extranjeros sí se derogan por completo. O sea, una parte se deroga, no todo. ¿Me explico? Sí, se entiende. Bien. Y vamos a la última. Sí. El mapa, súper interesante, las provincias más extranjerizadas. Antes de mirar el mapa, Pato, yo me imaginaba que la Patagonia iba a ser el territorio más en rojo. Pero no, si mirás la provincia más extranjerizada, recordamos, es Salta, con el 11,31% de su territorio en manos de extranjeros. Está por debajo del límite del 15%, ¿no? Pero aún así no deja de ser una cifra alta. Y recuerdo, muchos municipios con más de la mitad, más del 50% de su territorio en manos de foráneos. Salta y Misiones con un elemento común, son zonas de frontera. De frontera, pero además muy boscosas, mucha madera, muy selvático el tema, así que nada, ahí estamos. Exacto, Misiones en el segundo lugar con
muy Sí. cerquita, ¿no? 11,29%. Estos son datos al mes de Sí. agosto del 2025, que es la última actualización. San Juan 10,36, Mendoza 9,06, Catamarca 8,22 y Santa Cruz, ahí aparece el sur recién, 8,11. Así que ese es el mapa de las provincias más extranjerizadas. En un tema, y vamos enseguida con el vocero, pero dos cuestiones sobre esto, Caro. El primero es que hay un dato geoestratégico, geoespacial, que es fundamental. La Argentina es la octava superficie en el mundo en materia de cantidad de kilómetros cuadrados. Está Rusia, está Estados Unidos, está China, India y algún otro país, y estamos nosotros. El tema que tiene que ver con esto es que es una zona densamente despoblada la Argentina. Somos nada más que 45 millones en mucho territorio, a esto hay que estar atentos. La segunda cuestión, personalmente, creo que la soberanía pasa también por cuestiones centrales que son tus reservas, el valor de tu moneda, hay un montón de cuestiones y no solamente la tierra. Pero sí, yo te preguntaba, ¿qué es lo que pasa con la reciprocidad? Porque si para nosotros es natural que venga un empresario y compre 50.000 hectáreas y no cambia la vida del país, está demostrado con Benetton y otros, no nos cambia, pero digo, esto de permitir la compra de tierras en otros países, ¿se sabe si es normal, natural, si pasa? En esta ley por lo menos no hay ninguna cláusula de reciprocidad, por lo menos. Está No. bien, pero claro, porque es un tema que entiendo, pasa por otros lados, pero vender territorio es un tema complejo y difícil de levantar la mano para los senadores que lo hagan. Sí, totalmente. Vamos con el vocero Ravier, que decía justamente esta semana esto sobre el tema. Dale. Bueno, los números lo confirman. En el índice de libertad económica, la protección de los derechos de propiedad en la Argentina está en 41 puntos, por debajo del promedio mundial de 52. Aún con la mejora de este año, seguimos debajo de la media del planeta. Esa es la herencia de décadas de atropello. Hoy en la Argentina siguen existiendo un manojo de leyes que contradicen flagrantemente el espíritu de la Constitución de 1853. El paquete de propiedad privada que tratará el Senado el jueves busca precisamente restablecer ese derecho constitucional. Para entender el tamaño del problema resulta interesante mirar el CIADI, que es el Tribunal del Banco Mundial, encargado de resolver las demandas de inversores extranjeros contra los estados. Entre tantos récords, Argentina tiene un récord internacional que nadie debería estar orgulloso. Prestemos atención a estos datos. Argentina es el segundo país con más denuncias ante el CIADI en todo el planeta. Denuncias entre las cuales destacan casos de expropiaciones. El primero es Venezuela, que recientemente nos quitó el primer lugar. Acumulamos un total de 65 casos como Estado defensor. En 2025 Venezuela nos sobrepasó con 67 casos. Nuestras leyes actuales dejan la ventana abierta para que se continúen violentando los derechos de propiedad. Cada una de estas demandas se traducen en juicios millonarios, juicios que no pagan los políticos que toman las decisiones, sino que lo terminamos pagando nosotros, los argentinos, con lo que nos cobran de impuestos. ¿Por qué nos demandan tanto? Porque nuestra ley de expropiaciones actual es obsoleta. Deja vacíos legales, zonas grises y reglas de juego tan poco claras que cualquier cambio de rumbo termina en un tribunal internacional. Si queremos que alguien vuelva a invertir y generar trabajo en Argentina, tenemos que dejar de liderar los rankings de litigios del mundo. Necesitamos una ley moderna, clara y justa, una ley que reconozca el interés público, pero respete las reglas de juego, sin caer en el uso abusivo de la figura de la expropiación. Proponemos reformar la ley 21.499 con un principio rector: impedir al Estado todo tipo de abuso de la figura de expropiación. Para ello, el proyecto propone definiciones más exigentes de lo que sería la utilidad pública. En concreto, se deberá identificar de manera específica y concreta el fin que persigue y demostrar que la expropiación es idónea, necesaria y proporcional. Si existe una alternativa que no implique quitarle a alguien lo suyo, el Estado está obligado a tomarla. En materia de indemnización, la reforma busca asegurar que el expropiado reciba una reparación plena por el valor de su bien. Pero ello establece que la evaluación se realizará tomando como referencia la fecha anterior a cualquier acto o anuncio estatal vinculado con la expropiación, evitando que las propias decisiones del Estado puedan alterar el valor del inmueble. Asimismo, dispone la actualización del monto mediante IPC, de modo que la inflación no reduzca el valor real de la indemnización. Finalmente, reconoce el lucro cesante cuando sea consecuencia directa de la expropiación y se encuentre debidamente acreditado.
Bueno, ahí está el testimonio del vocero Ravier, 11:25, orden del día, mucha expectativa por lo que puede pasar en media hora en el Senado. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el quórum. La pausa, ya venimos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo
funciona el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Muy bien, 11 de la mañana con 33 minutos. Primero le pregunto a Ramos, ¿alguna novedad, Caro, de lo que puede pasar en el Senado? No hay datos todavía. No, estamos esperando, falta media hora para que arranque la convocatoria, digamos. Después tienen media hora de plazo para el quórum. Los números están muy finos, me estaban hablando de algunos senadores que están de viaje, por ejemplo. Veremos, ¿no? Veremos. Se necesitan 37 presentes. La Libertad Avanza tiene 21. 37 presentes. 37 presentes. La Libertad Avanza tiene 21. Sabemos que el bloque popular, el interbloque popular que preside José Mayans, no va a estar presente. Va a depender todo de los aliados, fundamentalmente UCR y bloques provinciales. Esa va a ser la clave. Ramos, 10 segundos para el durísimo intercambio, uno diría en otro momento epistolar, entre Villarruel y Bullrich. Digo, no fue confirmada por ninguna de las partes, pero tampoco fue desmentida en lo que yo creo que es el cruce verbal más duro de la número 2 de la vicepresidenta con la titular del bloque de senadores, ¿no? Sabemos que la relación entre ambas no es la mejor, sin embargo, lo que trascendió anoche, y le voy a dar el crédito al diario La Nación, a la colega Cecilia Devana, que cuenta con lujo de detalles este intercambio entre la vicepresidenta y la titular del bloque oficialista, donde el motivo de la discordia fue justamente la sesión de hoy, donde Villarruel plantea que no habría que sesionar después de haber ganado un partido tan relevante, pero
permitime terminar, donde Villarruel también objeta la ley que Totalmente. se va a tratar, plantea que el presidente tiene intenciones de vender el país, Bullrich plantea una visión diferente, plantea que el gobierno viene a transformar el país, muchas, no sé si insultos, pero sí palabras muy duras entre Coincido ambas. con vos. Creo que en un momento Villarruel trata a Bullrich como de, y abro comillas, chuparle las medias a Karina Milei, Sí. etcétera. La verdad que durísimo esto que cuenta la colega de La Nación. Bueno, hasta el momento la sesión sigue en pie hasta esta hora, ¿no? Veremos si Villarruel está presente, porque ella en realidad suele abrir las sesiones y después se suele retirar a su despacho, y quien suele quedar a cargo es Bartolomé Abdala, el presidente provisional. Si está Villarruel presente, todas las miradas van a estar puestas en ella y en las miradas o palabras que se pueda decir con Bullrich, ¿no? No, solamente para decir esto, Caro, en concordancia con lo que señalas vos, me parece un debate muy interesante si esta ley es buena o no. Sí. Lo único que no me terminaba de cerrar en los argumentos de Villarruel es decir, el resultado del partido amerita a que no haya sesión. Esa era la parte que no podía como pegarla. Pero lo otro es un debate lícito, incluso planteábamos nosotros las dudas que había a todo nivel por el tema. Pero decir, che, se jugó el partido y no corresponde sesionar, era como que no terminaba de amalgamar. Pero bueno, nada. Eso. Sí, máxime cuando el Senado ha sesionado post-Navidad, ¿te acordás? Exactamente, O sea, digo, que el partido ya pasó, por supuesto el Congreso puede funcionar, sí me parece más fuerte los cuestionamientos que hacen a la ley, ¿no? Claro. Sobre todo porque Villarruel ayer se pronunció también con duros términos hacia Inglaterra, ¿no? Exactamente. Respecto de la cuestión Malvinas. Hubo quejas de la embajada británica acá. Exacto. Ahí estamos. Bueno, el señor Solabarrieta, que viene con una inversión puntual, concreta, en el marco del RIGI Solabarrieta. Sí, Pato, porque esta semana, hace 2 días, el propio Luis Caputo, el ministro de Economía, se encargó básicamente de comunicar que se había aprobado un nuevo proyecto minero, en este caso en el marco del RIGI. Recordemos, en el mientras tanto, se está esperando por nuevas inversiones con el Super RIGI, muy reciente aquí en el Congreso, pero el RIGI ya suma varios proyectos y ahora vamos a repasar justamente porque acá estamos hablando de un proyecto de la minera Liex, que es una minera, una empresa minera china de origen canadiense que la adquirió un grupo empresario chino y que está instalada ya desde el 2016 en Catamarca, en lo que es toda la parte de exploración de la zona, en este caso, para lo que es este nuevo proyecto que tiene el nombre justamente del Salar 3 Quebradas en Fiambalá, Catamarca. Es importante remarcar que la ubicación justamente de este salar está en la parte de Catamarca, que limita con Chile y que es un punto estratégico de lo que llaman el triángulo estratégico del litio, con Chile y con Bolivia, ¿no? Y siendo la Argentina, lógicamente, esa tercera pata. Bueno, acá hay un punto importante porque ya, a ver, las empresas dentro de lo que son todos estos proyectos del RIGI, también para poner en contexto, no es que son proyectos que son necesariamente nuevos. Son de mineras, de empresas que ya tal vez hayan tenido años atrás por lo menos una experiencia, que ya hayan empezado a trabajar. El RIGI lo que hace es darle la herramienta para poder empezar a funcionar de manera concreta en este tipo de proyectos y, lo más importante, ¿no?, para la visión del gobierno nacional, que es avanzar justamente. Bueno, la inversión prevista es de 709 millones de dólares. Recordemos que el RIGI aplica una política que aquellos proyectos que quieran ingresar dentro del RIGI tienen que ser a partir de los 200 millones de dólares, a diferencia del RIGI, que son 1.000 millones de dólares. Este sería el proyecto, Pato, número 21, habilitado bajo el esquema del RIGI, algo que el gobierno nacional lógicamente celebra. Siguiente placa, acá está. El anuncio fue realizado, decíamos, por el ministro de Economía, Luis Caputo. Los proyectos aprobados bajo el RIGI ya comprometen inversiones por más de 46.700 millones de dólares en total, ¿no? Lógicamente hablando de todos los proyectos. Y vamos a compartir justamente cómo era la comunicación esta semana de Luis Caputo, el ministro de Economía, en referencia a lo que el gobierno nacional resalta y remarca, ¿no?, con esta aprobación. Ahí está.
Dice Luis Caputo, importante, el comité evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto de la sucursal dedicada del IEX, Sociedad Anónima, una nueva iniciativa minera destinada a producir carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, provincia de Catamarca. Habla también de los números, que es un poco lo que reproducíamos recién, y además con una capacidad de producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio, lo cual genera lógicamente y técnicamente algunas cuestiones muy importantes para remarcar. También dice que este nuevo RIGI aprobado generará 4.406 puestos de trabajo, directos e indirectos, entre las etapas de construcción y operación. Bueno, esto es un poco el resumen de lo que fue la publicación, que lo queríamos tener presente, y ahora sí vamos a ordenarnos con los datos, con las placas, respecto a lo que son los datos precisos de este proyecto de inversión, que en el medio, Pato, también hay que decirlo, y vamos a ir a la siguiente placa, la placa 4, para repasar esta información. Ahí decíamos que lo que decía recién Luis Caputo en el tuit, la iniciativa contempla una planta de capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio y además también incluirá la infraestructura necesaria para la extracción y el procesamiento, que esto no es un dato menor. Vamos a la siguiente placa, y también es importante decir esto, Pato. Existe un convenio que se firmó en el año 71 en Ramsar, es una ciudad iraní, donde se habla justamente de la conservación de distintos humedales a nivel internacional. La Argentina en el 91 adhirió, 20 años después, adhirió a este convenio, y desde el 2009, esto que mencionábamos recién, lagunas altoandinas puneñas, es parte, ¿no?, desde el 2019, de la conservación de estos humedales, que son 24, si no me equivoco, en la Argentina, dentro de este convenio Ramsar. Habrá que ver en este sentido, porque hay algunos reclamos, inclusive alguna denuncia respecto a la protección de este humedal, que sería como también el dato para tener en cuenta de lo que, bueno, a través de lo que ya hemos visto aquí en los distintos debates mineros, está, por un lado, lo que significa la inversión, la generación de trabajo y la infraestructura de aquí a muchos años, y al mismo tiempo el cuidado del medio ambiente. Bueno, dicho esto, también vemos que el desarrollo prevé pozos de extracción, ductos, sistemas de purificación, caminos y obras complementarias, que en este caso también incluirán infraestructura para el control de las inundaciones. Y además hay un dato muy importante que dice que los estudios técnicos estiman que el yacimiento cuenta con recursos para sostener más de 19 años de producción. Algo que tal vez uno, hablando de estos casos de minería y demás, cuando hablamos en el día a día, uno tal vez no está acostumbrado a hablar de tantos años, pero para lo que es el área minera, obviamente, es algo totalmente común y corriente, ¿no? Hablar de muchos años y en proyección. Vamos a ir a la siguiente placa. Bueno, acá otro de los datos. Se podrían generar exportaciones cercanas a los 400 millones de dólares anuales con este proyecto en Catamarca, y dentro de lo que son la etapa de construcción y operación, obviamente se generarían empleos directos e indirectos de 4.406 puestos de trabajos, como ya lo han comunicado desde las arcas del Gobierno Nacional. Y otro dato importante es que Catamarca, en este caso, suma 3 proyectos de litios aprobados dentro de lo que es este régimen. Uno es el que estamos contando, el otro es Hombre Muerto Oeste de carbonato de litio, y el otro es Diablillos, que es un proyecto de oro y plata, para lo que es básicamente un poco el contexto también de lo que es la provincia que hoy conduce dentro de la gobernación Jalil, y que tiene por ahora una buena relación, un buen vínculo con el gobierno nacional, y no dejan de ser parte de información importante que transcurre en el día a día después de lo que es este RIGI que se aprobó aquí en el Congreso Nacional. Bueno, a ver, 11 de la mañana con 44 minutos. Vamos a lo que es imágenes que tienen que ver con el grupo parlamentario de amistad con Japón. Tenemos, ahí está, imágenes de lo que aconteció. María Cecilia Ibáñez sostuvo que es un honor asumir la presidencia
en un ámbito concedido para fortalecer los vínculos parlamentarios entre la Argentina y Japón. Estuvo presente el representante nipón en Buenos Aires, Oshino Yoshitaka, que agradeció a los diputados que conforman este grupo parlamentario, demostrando un claro compromiso con las relaciones bilaterales. El diputado Enrique Liuch, libertario, sostuvo que la Argentina los considera socios estratégicos. Por su parte, Jorge Tayana, de Unión por la Patria, dijo: estamos presenciando el 140 aniversario de la primera llegada de un japonés a la Argentina. Es un buen momento para ampliar la cooperación bilateral. Es una historia hermosa, tiene que ver básicamente con que llegaron hace ya casi un siglo y medio, muchos dedicados al rubro de la floricultura, ¿no? La erradicación de miles en Escobar, el tema tintorería, una comunidad estrechamente ligada a la vida argentina, la comunidad japonesa. Diego Giuliano pidió profundizar el intercambio fundamentalmente frente al desafío de la incorporación de la tecnología en la producción y la inteligencia artificial. Así que bueno, esto es lo que estuvo pasando. Muy ecléctica la recepción a el representante japonés. Estuvo la cordobesa Ibáñez, estuvo Tayana, hubo representantes también del oficialismo, así que nada, se reunió el grupo parlamentario de amistad con Japón. Y ahora vamos con ella, con Caro Ramos, que ha estado trabajando mucho en el tema, con lo que se viene, nos quedan 2 o 3 minutos, con lo que se viene en el trabajo del oficialismo mientras dure el receso. El receso arranca mañana, hay 2 semanas, pero se indica que el gobierno, Caro, va a trabajar o intentar trabajar mucho, básicamente en el intento de avanzar con la reforma política y con las leyes económicas, sí, entre las cuales está esencialmente el tema de la Carta Orgánica del Central, ¿no? Sí, a ver, se estima que la semana que viene, mediados de semana, va a haber una conferencia de prensa de Luis Caputo, ministro de Economía, por lo que tiene que ver con modificaciones de inocencia fiscal, que es uno de los temas que están anunciados por parte del gobierno. Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, por supuesto, es otra de las prioridades. Recordemos que Milei esta semana convocó a los diputados y senadores de La Libertad Avanza para explicarles los detalles del proyecto, que todavía no ingresó al Congreso. Tenemos la reforma electoral en gateras, en plena negociación con gobernadores. Bastante lenta viene esa negociación, costosa. Todavía no se sabe cuál va a ser el final porque hay muchas variables sobre la mesa. Y después tenemos temas pendientes. Super Rigi, aprobado en diputados. Zona Frías, aprobado en diputados. Ambos le falta el Senado. Ley Hojarasca se votará el 6 de agosto en el Senado. Que recuerde, sí, ley de patentes, está pendiente en diputados. Digo, la agenda es amplísima. Se nos viene el presupuesto en septiembre, también. 15 de septiembre, así que va a ser un receso a medias, ¿no? Porque va a haber trabajo, digamos, por afuera. A mí, te digo una cosa, la que más me gusta, uno va a estar más atento, es la reforma electoral, y habrá que ver cómo se dilucidan en estos 15 días algo que por lo menos en los medios, tal vez a lo mejor en la vida cotidiana de ambos, no hay tanta distancia, pero uno lo ve a un Santilli, jefe de gabinete empoderado, mucho más optimista, indicando que se puede avanzar con la reforma electoral, y Bullrich planteando, mirá, yo he hablado con todos, con los míos, con los representantes del radicalismo, con el PRO, y ella siempre ha sido bastante más escéptica. Exacto. Habrá que ver ahora, porque a lo mejor tienen que ponerse de acuerdo en qué reforma quieren, ¿no? Hay una reforma que era como muy ambiciosa y hoy a lo mejor si solo se logra suspender la PASO, celebran todo, ¿no? Sí. Así que habrá que ver con eso. Sí, las suspensiones, diría, lo que tiene más chances de avanzar al día de hoy.
De todos modos, hubo gobernadores que en el último tiempo se expresaron a favor de la eliminación, como el caso de Raúl Jalil de Catamarca, que es peronista aliado del gobierno de Milei. Pero bueno, es cierto, Bullrich cuando va a buscar los votos se encuentra con que no están todavía, claro, ¿no? Y que no hay mayoría clara todavía para ninguna de las opciones. Creo que si se da la suspensión va a ser la última opción disponible a fin de año, diría, pero se van a agotar antes todas las instancias previas que se puedan, ¿no? Y lo otro, que es un enorme misterio, Ramos y Solabarrieta, es ¿qué va a ser el peronismo en su conjunto, que es un peronismo atomizado, que tiene 24 conducciones? Pero ¿qué dice Cristina? Porque hasta donde uno sabe, Cristina Kirchner nunca ha querido internas en el peronismo. ¿Por qué? Y porque si hay una interna, corres el riesgo, el enorme riesgo de perder. Y si vos perdés, quedás absolutamente fuera de juego. En algún momento, Randazzo le pedía a Cristina internas, ya por el 2014, y era la interna Randazzo-Scioli. Cristina quedaba fuera. Bueno, no hubo interna, estuvo el dedo de ella para decir Scioli. Ahora está, por ejemplo, Olmo y otros sectores diciendo tiene que haber una interna. Si hay paso, la interna es mucho más fácil. Si no hay paso, la deberían hacer como antes pasaba, que había internas en los partidos, sin primarias. Pero me parece que, repito, el kirchnerismo más cristinista me parece que está lejos de una interna porque no quieren competir ni contra sectores como los donde puede estar Olmo y mucho menos contra Kicillof. Así que no sé qué va a pasar con eso, pero es un elemento clave a la hora de ver qué puede pasar en el Senado. Pero el plan B lo tiene que tener ya planificado porque si hay una intención por lo menos de suspender las PASO o en realidad una intención de eliminarlas y por lo menos lo que tiene al alcance de la mano el gobierno nacional y la suspensión, al igual que lo hizo en las legislativas, bueno, me parece que ahí va a tener que tener un plan B porque si no... Sí, no, puede haber siempre puede haber internas al margen de la PASO, ¿no? Como eran antes de la primaria, había internas en cada partido. Se verá, pero me parece que no hay demasiada vocación de ninguna PASO en el peronismo más vinculado a Cristina. Ramos, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Señor Solabarrieta, igual. Gracias, Pato. Enseguida la continuidad de DTV para ver qué pasa en minutos en la Cámara Alta. Muchas gracias.